Para entender la primera carta de Pablo de Tarso a los Corintios, hay que saber qué es el gnosticismo. Su origen es el de una secta judía muy pequeña que se dejaron influenciar por las ideas de Platón y 300 antes de Cristo. Reconocen a este mundo material y su Dios como lo malo. Entienden que no es obra de un Dios perfecto. Influenciados por la filosofía del mundo helénico y su biblioteca en Alejandría, esta secta judía que eran muy pocos, ven sus preguntas respondidas muy compatibles con el pensamiento cristiano primitivo, y lo asimilan desde su perspectiva platónica. Estos primeros cristianos del primer siglo son los gnósticos judíos. Se volvieron gnósticos cristianos muy neoplatónicos. Y piensan que hay que liberar el alma humana de sus cadenas, pues está atada al mundo material. Y pueden escaparse del mundo gracias al conocimiento. Tal como en la alegoría de la caverna de Platón. Este curiosamente no se encuentra en el mundo exterior, sino que se encuentra dentro de uno mismo. Es decir, en este sentido el gnosticismo tiene mucho que ver con lo místico, con la conexión de forma subjetiva con la divinidad o con el mundo trascendente. Y aunque es verdad que hay muchos elementos que coinciden con el mundo paleocristiano, curiosamente el cristianismo oficial del Imperio Romano tomó un rumbo completamente diferente al cristianismo gnóstico. Y así al gnosticismo lo acusaron de ser una herejía, a pesar de ser una corriente precristiana. Y dista mucho del curso que estaba tomando el cristianismo católico oficial del Imperio Romano 350 después de Cristo. El emperador romano, que creía en el dios Sol, influyó y descartó los evangelios gnósticos, y de muchos más escritos. Solo se quedó con 4, Lucas, Mateo, Marcos y Juan. El movimiento gnóstico se revela solo a unos pocos. Muy pocos lo entienden. No es para cualquiera. Y piensan que no hay que seguir la ley pues fue trastocada por el maligno. Así que el único medio de salvación del alma humana es a través de la fe y de esta búsqueda del conocimiento interno. Se mezcla la tradición. Llaman a su Dios Yahvé, pero identifican que fue usurpado el nombre. Se junta con algunas corrientes filosóficas y espirituales de tipo oriental, así que hay una mezcla de religión griega y orientalista. Para los gnósticos el mundo es dualista, son una serie de fuerzas contrapuestas, el bien contra el mal. Está el espíritu contra la materia y está el dios menor, el alfarero artesano mejor conocido como el demiurgo y sus arcontes. Contra el león sabiduría su madre y Jesús, que es como el Prometeo pero en lugar de fuego él es portador de la luz. El conocimiento. Reconocen al demiurgo de Platón, en el Antiguo Testamento usurpando el trono y en lucha del bien contra el mal. Ven al Dios menor haciéndose pasar por Dios verdadero y al Dios verdadero mandando mensajes a los profetas para delatarlo. Así con la intervención divina lo diferencian. Uno pide sangre y riquezas contrario al Dios Padre de Jesucristo que no quiere sangre ni riquezas y que está en la monada que es la monarquía sobre la monarquía. También se conoce con nombres que son muy literarios, se le conoce como el Uno, como el León Perfecto, como el Padre Incognoscible. Para los gnósticos este es el Dios Padre de que está en la monada el primer reino. El lugar del ser incognoscible es un ser que no podemos conocer a través de la razón. Y es un ser que también supera lo existente. Es decir, es un ser que está por encima de la propia existencia. Como si la existencia fuera un círculo y este ser habitara más allá de los márgenes de ese círculo. La monada representa la unidad primordial de emanación en el resto de existencias, el resto de entidades de formas de existencia. Los eones son una especie de emanaciones de inteligencias divinas y eternas, lo que hoy en día vulgarmente llamaríamos dioses, que conformaban lo que los gnósticos llamaban la pleroma. Es una palabra griega que significa la plenitud, la emanación del pensamiento de la monada que de ahí emana Barbelo. La primer monarquía, el primer lugar emanado ahí donde crea los eones primeros.
Es ciertamente un concepto muy abstracto, pero es como si Dios o como si la fuente, la monada se hubieran podido desdoblar mentalmente a sí misma, y hubiera dado lugar al universo perfecto, el de las ideas llamado Barbelo. Después unió la sabiduría. En una suerte de mal comportamiento al procrearse a sí misma es su pecado y se retira del pleroma. Así lejos, muy lejos de Barbelo. Entra en arrepentimiento y llanto. Este llanto es la materia. Y de Sofía aborta su hijo. Para regresar pidiendo perdón, pero le sobrevive su hijo y es el demiurgo a quien le da un poco de poder y le prepara el universo material. Así el demiurgo copia al pleroma perfecto. Pero como es tonto y malo le sale este mundo todo mal. Y crea tomando el barro a Adán y de una costilla a Eva. En un falso paraíso. Pero no le quedan bien. Entonces su madre le pide que les sople y al hacerlo les pasa una pequeña chispa divina increada. Lo que les da conciencia y así transformando y no creando es como amolda nuestro universo material. Sofía su madre trata de salvar a Adán y Eva mandándonos conocimiento por medio de la serpiente, lo que provoca el enojo de su hijo el demiurgo. Sofía su madre, que es incapaz de controlar a su hijo, pide ayuda al Dios incognoscible y este es autoengendrado y manda a su hijo a salvarnos. Bajo esta visión ya se puede entender mejor lo escrito. Por ejemplo, primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 43 al 58. Lo que se entierra es despreciable. Lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil. Lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material. Después lo espiritual. El primer hombre, hecho de tierra, era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra. Y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. Quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura, la muerte ha sido devorada, por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. 1 Corintios 15, 43 al 58.